Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del historiador Edgar Urbina Sebastián, especialista en temas del zapatismo. Vamos hoy a hablar sobre los federales que se unieron al movimiento zapatista. Bienvenido, maestro Edgar Urbina. Al contrario, Salvador, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio, Edgar. ¿Cómo es que hay soldados o oficiales del Ejército Federal que llegan a ligarse a la facción o al grupo de zapatistas desde además una época muy temprana cuando hay una leyenda negra en torno a Emiliano Zapata? ¿Cómo se da este fenómeno que yo creo que nadie más que tú conoce? Sí, es como bastante curioso porque regularmente cuando se habla del proceso de la Revolución Mexicana, tiene que ver con estos procesos de rupturas y continuidades. Y básicamente se entiende que el Ejército Federal termina su disolución precisamente con los tratados o con los acuerdos de Teoloyucan y que de ahí prácticamente desaparece y vamos a otro tipo de situación. Sin embargo, cabe hacer mención que estos miembros del Ejército Federal o que de alguna manera tienen una formación castrense ya están presentes en las diversas facciones revolucionarias, inclusive desde el momento mismo del inicio y del llamado de Francisco Madero a tomar las armas. Y así ocurre un poco también con la facción zapatista. Es decir, en el zapatismo, desde el inicio, hay personas que tienen una formación castrense, ya sea en el colegio militar o provenientes de la escuela militar, que como sabemos, la escuela militar de aspirantes, perdón, que como sabemos son las dos instituciones primordiales del porfiriato, que son las que van a dar los cuadros de oficiales para el Ejército Federal. Y en ese sentido, pues ya están presentes, al menos en la facción zapatista, como lo mencionaba desde el inicio. Aunque cabe hacer mención que los zapatistas fue la facción más renuente a incorporar miembros del Ejército Federal. Y obviamente es la más crítica a aquella institución. Recordemos inclusive que cuando se firman los acuerdos de Ciudad Juárez, Emiliano Zapata es de los primeros en advertirle precisamente a Francisco I. Madero de los peligros de confiar su seguridad a ese elemento castrense, ¿no? Él obviamente le hacía énfasis en este sentido a Francisco I. Madero de que debería de confiar la seguridad de su gobierno a los elementos revolucionarios surgidos mediante su llamado. No obstante, pues esta postura, lo cierto es que el zapatismo también integró entre sus filas a hombres con formación en el Ejército Federal, aunque como ya le mencioné, en mucho menor medida que las otras facciones. Y esto se explica no solamente por la razón que ya mencionamos, es decir, de su desconfianza a aquellos hombres, sino también por la misma configuración de las fuerzas. Es decir, ya se ha dicho innumerables veces cómo el zapatismo era la facción más limitada militarmente, pero también se ha dicho que es la facción en términos ideológicos la más fuerte en ese sentido. Y obviamente al ser una facción militar en términos débil, pues no cuenta con una artillería poderosa y tampoco numerosa en ese sentido. Por lo tanto, no requiere de muchos hombres con aquellos conocimientos técnicos como sí lo necesitaron los villistas y carrancistas, por supuesto, ¿no? En ese sentido, recordemos que los miembros del Ejército Federal que se integran a las fuerzas revolucionarias van a aportar sus conocimientos en tres ramas principalmente. Una de ellas tiene que ver con la formación de los estados mayores, la otra tiene que ver con los conocimientos en el arma de artillería, que son conocimientos que no cualquiera puede desempeñar en ese sentido, y también tiene que ver con la creación de ordenanzas, leyes, reglamentos al interior de las propias fuerzas. Entonces,
lo podemos ver en los constitucionalistas, lo podemos ver en los villistas y también lo vamos a ver de manera muy específica con los zapatistas. Es decir, los federales que se integran son desempeñando este tipo de actividades. Y obviamente la suma de aquellos hombres con formación militar en el Ejército Federal, al menos en el zapatismo, lo podemos establecer en 3 momentos. Primero, existe un primer momento y aquí se integran aquellos hombres que no están en el servicio activo. Es decir, hombres que tuvieron una formación en estas instituciones militares de las que ya hablábamos y que tienen una incorporación temprana al zapatismo. Entre ellas encontramos a Abraham Martínez y también encontramos a Ángel Barrios. Después tendríamos un segundo momento de aquellas personas que se sumaron al movimiento, teniendo mando de tropas, un poco antes de la caída de Victoriano Huerta, y aquí destacaría principalmente el general Higinio Aguilar. Y finalmente tendríamos aquellos que se suman al movimiento en los días previos y posteriores a la firma de los acuerdos de Teoloyucan, y aquí destaca un primer acercamiento de manera formal al general Eduardo Carranza, que es uno de los generales más importantes del Porfiriato, pero también destaca de manera muy importante la suma de Rafael Eguializ. Y también otra vez la suma de Higinio Aguilar. Recordemos que Higinio Aguilar está como en un constante encuentros y amoríos con el zapatismo, que es una relación un tanto tormentosa y que yo aún todavía no termino de explicarme en ese sentido. Con los otros, digamos como que se explican de alguna manera muy fácil este tipo de relaciones, pero con el general Higinio Aguilar no. Cabe mencionar que en ese sentido, además de estos principales mandos o que tienen un alto rango dentro del ejército, se incorporan también algunos otros personajes con mandos intermedios, como el coronel de infantería Francisco Pérez, y cabe mencionar que también, además de este sector del ejército, también se van a incorporar algunos miembros de la Marina, después de la firma de los tratados de Teoloyucan. Entre ellos se encuentran los capitanes Manuel Loaiza y también Antonio Medina, lo mismo que Francisco de Paula Meléndez. Cabe mencionar que de los anteriormente mencionados, la mayoría tenían una trayectoria con miras a las luchas populares o actitud también en favor de los desprotegidos. De todos estos nombres, creo que la única excepción, como ya les mencioné, sería Higinio Aguilar, quien tiene una trayectoria un tanto turbia, pero todos los demás de alguna manera como apego, esta inclinación a las luchas populares, ¿no? Con este tipo de acercamientos al pensamiento un tanto considerados como progresistas, podría de alguna manera explicar su incorporación al zapatismo. Bueno, vamos a irnos por partes y vamos a hacer una revisión de los nombres que nos has dado, porque hay cuando menos tres que son muy importantes y aparecen en la documentación muy constantemente, que son Abraham Martínez, Ángel Barrios y Eguializ, más que Ocaranza. Pero efectivamente el que se va a llevar seguramente más tiempo en tu plática va a ser Higinio Aguilar, porque es absolutamente excéntrico en su persona, en el tipo de tropa que trae, y en la manera como se relaciona con el zapatismo. Pero te quería hacer más bien una pregunta por otro lado. Efectivamente, los zapatistas son lo más fuerte, digamos, lo más consistente en sus ideas agrarias, no tanto en sus ideas de país, pero sus ideas agrarias sí. Y su renuencia al ejército o aceptar gente del ejército federal, a diferencia de las otras facciones, me daba la impresión que tenía que ver con la raigambre casi geográfica, regional de sus tropas. Son guerrillas que están atadas a sus propias tierras, y una de las características del ejército federal, incluso con su arcaísmo, es su movilidad. Y hablo de su arcaísmo porque cada vez que movían tropas tenías que mover soldaderas, trenes, caballerías, etcétera, gran movimiento de tropas para hacer una batalla a veces mediana, y que debió haber salido además carísimo. Es un ejército que no es autónomo en sus movimientos, siempre tiene una gran impedimenta.
y esa impedimenta normalmente no es de zona zapatista y por tanto era estorbosa para el ejército federal y para el mismo zapatismo tener esta gente. La segunda la das tú perfectamente. La artillería zapatista es básicamente artillería de montaña y los artilleros tendrían poco trabajo ahí, aunque creo que lo tuvieron. Pero hay una cosa que sí es muy importante desde el principio, es la ordenanza. La manera como los zapatistas están organizando a su ejército sigue una ordenanza que hasta donde yo entiendo y recuerdo, es Ángel Barrios el que la empieza a aconsejar al cuartel general de Zapata. ¿Qué tal si empezamos por Ángel Barrios, Edgar, que nos expliques quién era, qué es lo que hace? Él se mueve desde el principio, durante la convención y casi hasta el final de la revolución. ¿Quién es Ángel Barrios? Sí, perfecto. Pero antes de ir hacia Ángel Barrios, me gustaría hacer precisamente énfasis en lo que tú acabas de mencionar. Es decir, en efecto, el zapatismo resulta curioso porque los miembros del Ejército Federal que integra también son miembros del Ejército Federal que tienen relación con la zona en la que ellos operan. Por ejemplo, Abraham Martínez es nacido en el estado de Morelos. Ángel Barrios, ¿no? En el estado de México, lo mismo que Rafael Eguianguis. Ajá, y Higinio Aguilar del estado de Puebla. Entonces, otra vez parecería ser que este regionalismo del que habla se hace presente con la incorporación de estos miembros del Ejército Federal a sus filas. Y en realidad también se hace presente porque son este tipo de militares que desempeñan sus actividades militares precisamente en contra de los zapatistas antes de su incorporación. Entonces, esto hace fácil su asimilación a este ejército popular. Vayamos a Ángel Barrios. La incorporación de este personaje al movimiento suriano pues es de manera reciente, es decir, además de Abraham Martínez, que él se incorpora al zapatismo desde marzo de 1911, Ángel Barrios... Como maderista, ¿verdad? Exactamente, como maderista, y después es jefe de Estado Mayor no recuerdo del nombre del jefe maderista, y después se vuelve en el jefe de Estado Mayor de Emiliano Zapata. Entonces ahí tiene que ver con este tipo de características que mencionamos, es decir, estos miembros del Ejército Federal desempeñan esta tarea como jefes del Estado Mayor de las diversas fuerzas. Y lo podemos ver presente no solamente en el zapatismo, en el caso del villismo está ahí el caso de Juan N. Medina, que también tenía estudios del colegio militar y que después se vuelve miembro de su Estado Mayor. Lo vemos presente también en el caso del constitucionalismo, como Luis Garfias, Jacinto B. Treviño, que también provienen del colegio militar, se vuelven también miembros de su Estado Mayor. Entonces ahí hay como una referencia bastante inmediata en ese sentido. El caso de Ángel Barrios también se incorpora de manera muy temprana al zapatismo después de la muerte de Madero, es decir, recordemos que Madero es asesinado el 22 de febrero de 1913, y Ángel Barrios se suma a los surianos el 28 de febrero, ¿no? Es decir, 6 días después. Cabe mencionar que pese a esta incorporación un tanto tardía, rápidamente se empieza a ganar la confianza de Emiliano Zapata, porque inmediatamente el 14 de mayo lo nombra como inspector de las fuerzas insurgentes que operaban en el Estado de México, ¿no? Que esto es algo importantísimo. Y creo que esta decisión que toma Emiliano Zapata de nombrar a Ángel Barrios como jefe, ¿no?, de las fuerzas que operaban en el Estado de México, tiene que ver porque precisamente se trata de poner a alguien que sea externo, es decir, alguien que sea un tanto ajeno a las pugnas que están teniendo en ese momento los jefes revolucionarios. Es decir, recordemos que en ese momento los jefes como Genovevo de la O, Francisco Pacheco, el propio Everardo González, tienen una serie de pugnas por tratar de delimitar sus principales zonas de operación. Y si hay algo que también, está presente a lo largo de toda la lucha zapatista, es como la falta de coordinación en algún tipo de momentos. Entonces creo que en ese sentido Emiliano Zapata trata de poner a un agente externo que no tenga como esta serie de pugnas,
y es por eso que obviamente ponen a Ángel Barrios en ese sentido al frente ¿no? de las fuerzas insurgentes del Estado de México. Pero también obviamente se debe a como la formación militar que tiene el propio Ángel Barrios. Ángel Barrios había estudiado en el Colegio Militar, en donde se había graduado como subteniente en la carrera de Estado Mayor, y posteriormente ingresa a la Escuela Nacional de Ingenieros. Sin embargo, sigue teniendo como una serie de acercamiento o sigue estando cercano en el ámbito castrense, pues de edad muy temprana, a los 23 años es nombrado maestro del Colegio Militar, ¿no? Estamos hablando de a finales del siglo XIX. Más tarde, Ángel Barrios se va a mover al estado de Oaxaca, ya desligado un tanto del ejército, y aquí es, ¿no? Como mencionó, esta característica de estos jefes exfederales ¿no? que se incorporan al zapatismo, que tienen cierto tipo de proclividad, ¿no? O cierto tipo de inclinación a este tipo de luchas en tornos o con características netamente populares. Ya en el estado de Oaxaca, en el año de 1904, se inicia con cierto tipo de actividades políticas y ingresa al Partido Liberal Mexicano, ¿no? Es decir, este tipo de organización liderada por los hermanos Flores Magón. Y para el año de 1906, paradójicamente en el año que se lanza el programa del Partido Liberal Mexicano, Ángel Barrios es hecho prisionero. Cabe mencionar que permanece encarcelado durante algunos años, y cuando Madero inicia ya para el año de 1909-1910 su campaña política, es ahí cuando Ángel Barrios se suma a su candidatura. Él la va a apoyar precisamente desde el estado de Oaxaca. Él también, cuando Madero hace su llamado a levantarse en armas el 20 de noviembre, Ángel Barrios también se suma a esta serie de jefes rebeldes. Él se levanta en armas el 14 de noviembre, ¿no? Es decir, antes del levantamiento también de Aquiles Sardán en el estado de Puebla. Obviamente, ahí él combate o se levanta precisamente en la zona de la Cañada, ahí en el estado de Oaxaca, y paradójicamente ahí se enfrenta con este otro general que se va a integrar al zapatismo, que es el general brigadier Rafael Eguía Liz, quien lo derrota, lo toma prisionero y lo manda a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces es así como Ángel Barrios viene a la Ciudad de México, permanece prisionero en la cárcel de Santiago Tlatelolco, y al triunfo de la revolución es dejado en libertad. Cabe mencionar que después del periodo maderista, inmediatamente de que Madero es asesinado, como les había mencionado, pues se suma Francisco Barrios precisamente al movimiento ciuriano en ese sentido. Obviamente, no después de ser nombrado coordinador de las fuerzas del Estado de México, ya para el mes de julio de 1913, ahí también Ángel Barrios se le recomienda, ¿no? Esta serie de tareas, de realizar un croquis en el que de alguna manera estuvieran especificados los puntos ocupados tanto por las fuerzas del gobierno como las fuerzas zapatistas. Es decir, estamos ahí hablando de un tipo de operación logística que tiene que ver con sus conocimientos militares de Ángel Barrios en ese sentido. Además, y creo que esto es sumamente importante, Ángel Barrios desde ese momento empieza a coordinar una red de espionaje en la que colaboran una serie de personajes importantes, pero sobre todo de carácter urbano. Ahí participa su hermana Susana Barrios, participa Juana B. Gutiérrez, ¿no? Que es como de estas mujeres progresistas incorporadas al zapatismo, escritora, periodista, y bueno, una mujer de la que seguramente todos conocemos. Y también se integra ahí Santiago Orozco, que era el yerno precisamente de Susana Barrios. Cabe mencionar que esta red de carácter urbano, para el 3 de agosto, ¿no? Según algunas cifras que se dan, que yo creo que son sumamente exageradas, se dice que cuenta con alrededor de 3,000 simpatizantes de la causa. No sé, habría que tomar con pinzas esa cifra, pero obviamente, ¿no? Cabe mencionar que además de crear esta estructura de red urbana de espionaje, también Ángel Barrios se está encargando de reforzar precisamente a los grupos que operan militarmente en la línea de ataque. Principalmente
con la zona que tiene que ver en la zona colindante del sur de la Ciudad de México para con el estado de Morelos. Es decir, estamos hablando de la Jusco, estamos hablando de Xochimilco, un poco de Milpalta, y que después eso lo va a ligar precisamente con los jefes que van a estar operando en la zona de los volcanes, en ese sentido. Que es el frente, es la vanguardia para el zapatismo. Si nos ponemos del lado de los zapatistas, estás buscando tener organizado el frente que da hacia la Ciudad de México, no tanto porque los zapatistas quisieran ya entrar, hubieran podido hacerlo, sino porque todas las tropas federales y todas las órdenes en contra de ellos salían de la Ciudad de México, ellos tenían que ir deteniendo. Y Ángel Barrios hace algo, tú ahorita lo acabas de mencionar, muy importante. Con muy buena mano izquierda, Edgar, busca establecer una ordenanza que normalmente, y en una lectura ingenua, en donde me incluyo, por supuesto, decíamos, mira, qué chistoso, este hombre con experiencia militar le pasa una ordenanza militar a Zapata para que él pueda organizar el cuartel general. No, él lo que hace es que pone en la misma jerarquía de mando a Genovevo de la O, a Varona, a Everardo y a Francisco Pacheco. Y entonces eso evitaba que uno tuviera que encimarse al otro. Por supuesto, al último acabaron matándose, excepto Genovevo y Everardo González, que no entraron en eso, pero a Varona y a Pacheco, pero por lo pronto pudo mantener un frente de guerra porque tenía a generales habilitados, por supuesto, generales que tenían la misma jerarquía en la ordenanza. Es decir, solamente arriba de ellos estaba Zapata, los cercanos al cuartel general, y los dos, Zapata, y la gente que estaba cercana al cuartel general. Los demás tenían la misma jerarquía y evitaba que hubiese una pequeña guerra interna, no territorialista, sino de jerarquía. Una guerra interna de jerarquías militares. Y Ángel Barrios pudo llevar con muy buena mano izquierda eso durante años, porque no fue poquito. Y yo me acuerdo, tú lo conoces muy bien, pues en el archivo Genovevo de la O aparece Ángel Barrios muchas veces, y Santiago Orozco, que ahorita me lo acabas de recordar, yo no sabía que era su digamos, sobrino político de Ángel Barrios. Él aparece como secretario de Genovevo de la O en algunas ocasiones, y creo que hasta de Zapata. Pero Santiago Orozco aparece varias veces como transcriptor de documentos, lo cual quiere decir que la red de espionaje de la que estás hablando estaba muy bien armada. No se me había ocurrido eso. Sí, en efecto, es decir, si hay algo con el que sí va a trabajar y va a colaborar de manera muy cercana y no va a tener ningún tipo de problemas, es con la red urbana, ¿no? Porque con los jefes zapatistas de origen campesino, de origen popular, le va a ser como muy difícil entablar este tipo de relaciones. Y lo acabas de decir muy bien, es decir, Ángel Barrios en realidad sí es el encargado de dar esta serie de ordenanzas, esta serie de reglamentación al interior del Ejército Federal, y él empieza con estos trabajos. Zapatista. Ah, sí, perdón, con esta serie de trabajos en septiembre de 1913, ¿no? Sí. Cabe mencionar que esta serie de ordenamientos tiene que ver sobre todo con una serie antes que fijar el comportamiento de las fuerzas urbanas, tiene que ver con el infligir cierto tipo de castigos a aquellos soldados que cometan malas actitudes, ¿no? Es decir, moral, tiene que ver más con elementos de carácter moral, más que con carácter de disciplina, porque como bien lo acabas de mencionar, Ángel sabe con qué tipo de líderes se está tratando y nunca trata de imponer su autoridad por sobre los demás, es decir, sabe que él es un personaje netamente externo
Inclusive él en sus cartas menciona que la disciplina militar no va a normar sus procedimientos en cuanto al acercamiento a este tipo de líderes populares, ya que la disciplina militar les va a resultar sumamente odiosa. Entonces, únicamente él menciona que trata de acercarse con ellos con prudencia, de alguna manera tratándoles de darle como cierto tipo de lineamientos, pero sin embargo él también sabe que a veces únicamente su función es transmitir las órdenes que le llegan desde el cuartel general, ¿no? Entonces, Sí. hay como que tiene como bastante cuidado, y eso, como lo mencionas, pues le permite de alguna manera estar al frente o tratar de lidiar con estos jefes de carácter popular. Sin embargo, aún así, aún teniendo como esta serie de cuidados, aún tratando de tratarlos con pinzas, en realidad que él fuera nombrado como el coordinador, no solamente de las fuerzas militares del Estado de México, sino más adelante, cuando es nombrado también coordinador del ataque conjunto hacia la Ciudad de México, también no es bien visto, ¿no? Por algunos de los jefes militares. Él es visto como un advenedizo, obviamente también un revolucionario de última hora, y en ese sentido también en la correspondencia que mencionas, pues se ve reflejada esta serie de renuencia de los jefes populares a aceptar el mandato, o al menos la dirigencia de Ángel Barrios. Inclusive el propio Genoveva de la O le escribe a Emiliano Zapata, ¿no? Que él, a pesar de que ha tratado de tener cierto tipo de acercamientos con Ángel Barrio de acuerdo a sus órdenes, él dice que se debería de tratar con sumo cuidado a esta serie de hombres de última hora, que no, pese a sus inteligencias, pese a su formación, no se debería de considerar como superiores. Inclusive Genoveva de la O tiene como unas palabras muy puntuales, y él dice, a este tipo de individuos deberíamos de hacerlos domésticos, ¿no? Y esto es lo que merecen. Es decir, subordinarlos precisamente a aquellos hombres que nos hemos sacrificado tanto en por lo menos los 2 años anteriores de la guerra. Y en efecto, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido, Genoveva de la O tiene cierto tipo de razón, aunque cabe hacer mención también que Genoveva de la O también es como de estos jefes que siempre andan como en constante tira y afloja precisamente ante la dirigencia central desde el cuartel general. Como lo menciono, ¿no? Yo creo que si hay un buen acercamiento es precisamente el de Ángel Barrios con la red urbana. Obviamente, aunque tiene buen acercamiento con estos líderes revolucionarios, sin embargo, nunca va a contar con la misma confianza con un compañero de armas, ¿no? Y en esos creo que obviamente pues va a estar como muy, muy distante, al menos de, por ejemplo, el proceso que va a sufrir Felipe Ángeles en el norte. No, sí, porque es otro tipo de ejército, por supuesto. Sí. Pero fíjate, usando la misma ordenanza. Ahorita me recordaste una cosa que es interesante, que es cierto distanciamiento que fue por momentos, pero rudo, con Genoveva de la O. Pero en general fue más cordial que con otros de sus compañeros. Don Genoveva era rudo. Era rudo. Pero fíjate que hay una cosa. En la ordenanza que manda Ángel Barrios, tú me corregirás, yo la leí hace muchos años, está explicando, por ejemplo, que para ser general necesita haber tantos coroneles, de tantos coroneles hay tantos mayores, de tantos mayores, tantos capitanes, y necesitan una tropa de tantos soldados para que tenga esta jerarquía. Y en el zapatismo, como es una guerrilla, eso no funciona. Funcionó solamente, precisamente, para poder poner en la misma jerarquía a los generales de la zona del Estado de México, Distrito Federal. Y Morelos, la que está cercana a Toluca, hacia México y hacia Puebla, en esta red. Porque yo recuerdo que Laura Espejel entrevistó por ahí a un coronel, Carmen Aldana, que traía 300 hombres. Y Laura Espejel y yo entrevistamos a un general, Próspero García, general, que tenía 5 hombres. Y estaban autorizados por Zapata sus nombramientos, porque la lógica es distinta. O sea, la ordenanza de don Ángel Barrios en realidad era muy formal, pero funcionaba solamente para darle
el estatuto de general a los jefes regionales. Para abajo ya no se metió. Y Zapata lo entendía muy bien. Y entonces el general Próspero y el general, hay otro general acá por el lado del Estado de México que tuvo el generalato porque atrapó 5 trenes. Y don Próspero porque agarró 5 prisioneros federales, uno de ellos de alta jerarquía, y le dan el generalato. No tenía más que 2 o 3 hombres. En cambio, don Carmen Aldana, que se levanta desde el principio y que tenía todos los peones de ciertas haciendas del oriente, tiene 300, pero él era coronel, nunca quiso otra cosa. Son jerarquías y valores que a nosotros nos cuesta en trabajo entender, pero no solo a nosotros. Yo recuerdo que cuando se lo explicaron a Villa, te das cuenta en la entrevista de Villa y Zapata, Villa no entendía por qué era así. Y entonces decía, bueno, háganlo como quieran, ustedes organícense como ustedes quieran. El que entendió muy bien eso fue Ángeles, y entonces dejó pasar, entendiendo que era un ejército distinto. Y quizá eso nos da pie para entrar al otro personaje que estás tocando, que es un federal en activo, que es Higinio Aguilar, él sí, con una ordenanza muy, muy particular. Antes de entrar a ese tema, vamos a hacer un intermedio, si me haces favor, Edgar, para invitar a nuestro público a recordarles que estamos hablando en esta ocasión de los federales que se unen al zapatismo y que nuestro invitado es el historiador Edgar Urbina Sebastián, especialista en el zapatismo y en la composición del ejército zapatista. Bueno, entonces vamos a continuar. Antes de empezar con Higinio Aguilar, y nada más por darle ya un cierre a Ángel Barrios, ¿cómo termina Ángel Barrios? Yo recuerdo haber leído una de sus últimas cartas, no en el archivo de Genuevo de la O, sino en el que trabajó Laura Espejel y tú, que es el del cuartel general, ya en Oaxaca. Estaba preso en Oaxaca. ¿Es cierto o estoy equivocándome? Sí, en efecto, Ángel Barrios ya después de estos intentos de reorganización al interior del Ejército Federal, va a estar presente en varios momentos. Es decir, él el 19 de junio va a estar presente en la ratificación de la firma del Plan de Ayala en San Pablo Totepec, pero cabe mencionar que en el año de 1916, junto con otros personajes prominentes del ejército zapatista, como Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Palafox, y también con los hermanos Magaña, va a fundar el llamado Centro de Consulta para la Propaganda y la Unificación Revolucionaria, precisamente en Tlaltizapán, en el estado de Morelos, que como sabemos ahí se encontraba el cuartel general. Ya para el año de 1919, a la muerte de Emiliano Zapata, él firma precisamente este manifiesto de solidaridad y en la que de alguna manera tratan de continuar la lucha suriana. A la desaparición del caudillo, después precisamente de la firma de los acuerdos, cabe mencionar que también Ángel Barrios se suma al movimiento del Plan de Agua Prieta y va a participar también en algunos combates, sobre todo en la zona del estado de Puebla, en contra de las fuerzas del general Francisco Murguía. Ya más adelante, ya durante esta etapa institucional, Ángel Barrios va a ser candidato de la gubernatura en el Estado de México y sin embargo va a perder este tipo de elecciones y ya para la década de los 30 lo tenemos como diputado federal también en el Distrito del Oro en el Estado de México y bueno, como sabemos, finalmente él va a morir en el año de 1940. Pero creo que para cerrar ya como esta parte de Ángel Barrios, me gustaría sí hacer como mención como el tipo de aportes que hace a la guerra suriana, como lo mencionaba Salvador, es decir, él establece esta ordenanza, establece también esta serie de reglamentos al interior de las fuerzas surianas, que como también bien lo mencionaste, también muchas de esos lineamientos pues obviamente se dejan de lado porque la configuración de las fuerzas revolucionarias son otra cosa, ¿no? Y creo que el gran problema que van a tener esos miembros del Ejército Federal al integrarse a cualquier fuerza revolucionaria es precisamente eso, es decir, tienen como un pensamiento bastante
cuadrado, obviamente al ser en esa serie de formación militar, y tratan de ajustar a ese tipo de esquemas a las diversas fuerzas. Tú lo mencionabas, ¿no? Un poco lo que ocurre con las fuerzas villistas, también con las fuerzas zapatistas, pero también ocurre inclusive desde el momento mismo que inicia la Revolución Mexicana, es decir, cuando Madero también incorpora a esta serie de miembros del Ejército Federal y estos también establecen esta serie de leyes, ordenanzas, reglamentos que son así como muy cuadrados, y pues esos reglamentos cuadrados terminan por tirarse por la borda porque no corresponde para nada a la organización y un ejército popular con otro tipo de disciplina, con otro tipo de mecanismos y con otro tipo de relación caudillo, en este caso tropas en ese sentido. Y creo que sí, digamos, como la gran virtud de Ángel Barrios es que, aunque establece esta serie de ordenamiento en un principio, también trata de amoldar, ¿no? A la hora de relacionarse precisamente con los diversos jefes revolucionarios. Pero cabe mencionar que también Ángel Barrios participa en términos militares, él inclusive también participa en la toma de la plaza de Chilpancingo, él también toma algunas disposiciones de carácter social, abre algunas escuelas, publica algunos manifiestos revolucionarios, también participa en el reparto de ejidos a los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que la incorporación, sobre todo de Ángel Barrios, va a ser como sumamente importante en ese sentido. Sí, sí, tienes toda la razón. Y tuvo, decía yo, insisto en esa parte de la mano izquierda de su diplomacia, porque, por ejemplo, para cuando nombran al general José Contreras, el de los trenes que te hablaba yo hace un ratito, Ángel Barrios pudo haber actuado con dureza y decirles, no, es que este ascenso meritorio de generalato no tiene ningún valor dentro de la organización del zapatismo. No, lo dejó perfectamente y eso hizo que don José Contreras viviera casi 100 años, lo conocimos nosotros en los años 80, y vivía feliz pensando que su guerra había sido una guerra útil. Eso es muy importante para un programa como este sobre la memoria. Sí. Pensaba que la guerra fue útil. Fíjate qué cosa. Y eso se debe a la buena disposición de gente que los llegó a entender. Sí, y es fundamental los testimonios y toda la tarea que ustedes realizaron en la década de los 70s, porque precisamente si encontramos información y el aporte de estos miembros del ex ejército federal en la lucha zapatista, especialmente a través de estos testimonios. Documentos oficiales, se encuentran por ahí uno o dos manifiestos o algunas o dos o tres órdenes militares provenientes desde el cuartel militar, pero en realidad para poder sobre todo establecer la importancia, sobre todo de mandos como Higinio Aguilar, tiene que ver con los testimonios de precisamente esos excombatientes, donde de alguna manera se muestra de qué manera se operan, cómo visten las tropas, cuál es el acercamiento entre este personaje, y es alguno cuando ahí llega de alguna manera a entender por qué de alguna manera personajes como Higinio Aguilar tienen cabida dentro de este ejército zapatista de carácter popular, ¿no? Como te mencionaba, a mí sí dentro de estos personajes exfederales que se incorporan al zapatismo, el que más me costaba como trabajo entender es precisamente Higinio Aguilar, ¿no? Porque es este personaje sumamente complicado, caótico, que va de un bando a otro, y sin embargo, no también haciendo como referencia a lo que mencionabas, es de este tipo de personajes que tienen una vida bastante longeva y que de alguna manera vive bien o de alguna manera encuentra como un status quo en todo el proceso revolucionario, ¿no? Entonces eso es como bastante importante en ese sentido. Higinio Aguilar creo que sí es un personaje sumamente caótico, ya longevo, es decir, él nace en 1861, ¿no? Entonces, estamos hablando que tiene 50 años para 1910. Es un personaje
en el que giran en torno a él cierto tipo de leyendas, por ejemplo, de que le salvó la vida a Porfirio Díaz 3 veces y que de alguna manera por eso le permitió que siguiera estando activo en el Ejército Federal, que no se le acusara de malversación de fondos, que no se le impusiera cierto tipo de castigos por una serie de escándalos en los que estaba, digamos, en los que estaba envuelto. Y sin embargo también es un jefe militar que cuando estalla la Revolución Maderista es uno de los que inmediatamente se oponen al movimiento maderista. Ya inclusive después, cuando Madero llega al poder, también Higinio Aguilar, junto con otros jefes provenientes del Ejército Federal, hacen una especie de complot con el objetivo de asesinar a Madero. Sin embargo, este complot es frustrado, finalmente se le manda prisionero y sin embargo también sale de prisión de manera muy temprana y después en octubre de 1912 también se lanza en armas en contra del gobierno maderista. Y que creo que esto también es un punto del que no se ha hablado, ¿no? Bastante. Regularmente cuando se habla del gobierno de Madero, se menciona la rebelión zapatista, la rebelión de Pascual Orozco, la rebelión de Bernardo Reyes y la rebelión de Félix Díaz. Y aunque Higinio Aguilar también participa en la rebelión de tanto de Bernardo Reyes como la de Félix Díaz, él también junto al general Gaudencio de la Llave lanzan su propio manifiesto en octubre de 1912 en contra precisamente del gobierno de Francisco I. Madero, pero sin embargo no tiene éxito. Obviamente, pues después viene el asesinato de Francisco I. Madero y ahí es cuando inmediatamente otra vez Higinio Aguilar encuentra un reacomodo en este nuevo gobierno con el gobierno de Victoriano Huerta y inmediatamente es mandado a territorio zapatista con el objetivo precisamente de combatirlos, ¿no? Él es el jefe encargado de defender la plaza de Jonacatepec en el estado de Morelos en el mes de abril de 1913, y cabe mencionar que ahí también otra vez viene como una serie de noticias, ¿no? Como una serie de nubarrones en torno a lo que sucede, porque al final de cuentas Higinio Aguilar tiene que rendir la plaza. Unos mencionan que ya de antemano había entrado en acuerdos con los zapatistas para poder rendir sus armas, y lo cierto es que desde abril tiene que pasar un mes por lo menos para que Higinio Aguilar regrese a la Ciudad de México, ¿no? Él menciona que fue hecho prisionero y que tuvo que escapar, que él, inclusive también en el periódico salen algunas noticias en donde adula la figura de Emiliano Zapata, y cabe mencionar que únicamente en ese mes, y de acuerdo a los testimonios, como les mencionaba, que ustedes también recaban, se recobra, ¿no? Esta idea de cuáles son las primeras actividades que empieza a tener Higinio Aguilar al interior de los cuerpos, ¿no? Porque se menciona que ahí empieza a darle como cierto tipo de ordenamiento a sus fuerzas. También empiezan a tejer una red de tráfico de armas, que creo que es por eso que lo aceptan en el ejército zapatista, porque si es un personaje corrupto, si es un personaje, ¿no?, con este pasado turbio, entonces obviamente esto le va a permitir tejer como una serie de lazos y una serie de redes que le van a permitir hacer llegar precisamente el parque y las armas a los zapatistas, ¿no?, durante esta primera temporada. Y sabes también que, Edgar, coincide esta toma de Jonacatepec con la prisión de Pascual Orozco padre. Yo pienso que debió haber habido alguna cosa ahí de no apoyó a tiempo a Pascual Orozco padre, que es cuando Emiliano Zapata nombra a Otilio Montaño Ministerio Público para juzgar a Pascual Orozco padre y lo fusilan. Y en el documento donde está el juicio de Pascual Orozco padre está lo de la toma de Jonacatepec y la prisión de Aguilar, y además de un asunto que de otro modo no lo hubieran podido saber los zapatistas, y es que inventaban en la Ciudad de México batallas contra el zapatismo o combates contra el zapatismo para promover a los oficiales más adictos a Victoriano Huerta y soltar presupuesto por ahí, pero eran combates inexistentes. Entonces tendrías ahí a un capitán que sube a mayor, pero en que en realidad no tuvo ninguna
ningún combate, lo que hizo fue comprar su grado y corromperse. Y entonces utilizaban al zapatismo como un gran fantasmón para poder promover a las fuerzas internas. Y eso no lo hubiera podido saber Zapata si no se lo dice alguien. Y no creo que haya sido Pascual Orozco, porque cuando uno lee lo que estuvo diciendo Pascual Orozco padre, se da uno cuenta que era un hombre bastante ingenuo. El que debió haberlo hecho es este señor de la guerra, sí, del que estás hablando tú, que es este personaje extrañísimo llamado Higinio Aguilar, que, bueno, tenía 50 años en el 10, pero parecía que tenía más, Edgar, con esos bigotes enormes, blancos, vestido como de bombero, una cosa muy rara. Y fíjate que son importantes los diálogos como este que tenemos, porque a ti te llama mucho la atención ¿por qué Higinio Aguilar? Y a mí me llamaba la atención por qué Zapata aceptaba un personaje como Higinio Aguilar y era muy rudo con otros, quizá mucho menos, menos turbios. Sí. Y eso nos habla también de una línea no muy conocida, nomás sugerida por el mismo Zapata incluso, de la relación de los federales con los zapatistas, que es la venta de parque, la corrupción. La venta de parque a los zapatistas por parte de oficiales federales, entre ellos Higinio Aguilar. Sí, claro, en efecto, es decir, y bueno, resulta curioso lo que mencionas, y ahí precisamente como que me quedan como más dudas acerca del acercamiento de Higinio Aguilar hacia el zapatismo, porque ahí Zapata es como renuente a tratar de integrar a sus fuerzas aquellos hombres que considera ajenos a la lucha zapatista. Sin embargo, sí, acepta la incorporación de un personaje completamente turbio como es Higinio Aguilar, pero vuelvo a lo mismo, yo creo que es precisamente por la necesidad militar en ese sentido, es decir, por la necesidad de parque, por la necesidad de armas, que además estamos hablando de un momento coyuntural, es decir, a pesar de que estamos hablando de inicios del huertismo, también ya el zapatismo ha pasado por 3 años en guerra, constantemente en guerra, y si hay algo de lo que careció constantemente el ejército suriano fue precisamente del aprovisionamiento en términos materiales, y yo creo que ahí precisamente viene el juego de Higinio Aguilar. Por eso no resulta descabezado que cuando Higinio Aguilar regresa a la Ciudad de México, y hay un testimonio que menciona que Higinio Aguilar le dice a Zapata, mire general, deme usted la libertad, me voy a unificar nuevamente con el gobierno y a partir de ahí voy a tejer como estas redes de tráfico para seguirlos aprovisionando de material de guerra. Creo que lo que menciona Salvador es sumamente fundamental porque permite explicar no solamente la reincorporación de Higinio Aguilar hacia el ejército huertista, sino más adelante también va a permitir explicar la reincorporación de Higinio Aguilar a las fuerzas zapatistas. Recordemos que si hay algo que en realidad no perdonan los zapatistas, es la traición. Y este tipo de actos pueden ser considerados como traición, pero si ya es un acuerdo que está entre Higinio Aguilar, ¿no?, con el mando zapatista para permitir este flujo de armas, creo que por ahí funciona bien precisamente la hipótesis en ese sentido. Porque si nosotros vemos cuál es la trayectoria que va a seguir Higinio Aguilar ya durante el huertismo, obviamente en un primer momento, Huerta, pues también que no es un ingenuo y que también no se chupa el dedo, pues tiene desconfianza de este militar, lo deja en disposición por un cierto tipo de tiempo, pero otra vez volvemos a lo mismo, creo que las necesidades militares hacen reincorporarlo o ponerlo en activo, y es así como a finales de 1913, pues otra vez Higinio Aguilar empieza a operar militarmente, ahora del lado huertista, y en ese sentido es enviado al norte, donde también no tiene como una red bastante de apoyo. Cabe mencionar que Higinio Aguilar participa en la defensa de Ciudad Victoria y más adelante en la defensa de Altamira. Inclusive este tipo de acciones le van a permitir obtener el ascenso a general de brigada. Y ya más tarde, un poco de meses después, ya estamos hablando en los meses previos a la caída del gobierno de Victoriano Huerta, pues
Higinio Aguilar empieza la evacuación de la zona con las demás fuerzas federales. Cabe mencionar que viene precisamente la firma de los acuerdos de Teoloyucan y sin embargo Higinio Aguilar es de estos hombres que se niegan a acatar precisamente esa serie de disposiciones, ¿no? De entregar las armas y ponerse a disposición en este caso de el ejército constitucionalista. Y es en ese momento cuando empieza, ¿no? A tejer como esta serie digamos, de redes con otros hombres como Argumedo, como Almazán, que también son hombres que también no llegan a tener cabida dentro de este nuevo gobierno. Y nuevamente otra vez Higinio Aguilar lanza un nuevo plan revolucionario, ¿no? Que creo que si hay algo claro que siempre tiene Higinio Aguilar es que en cada levantamiento siempre lanza un plan o le levanta un manifiesto en ese sentido. Después estos jefes, ¿no? Tratan de llegar o de acercarse a la zona de Oaxaca, pero como sabemos en Oaxaca es como un movimiento ahí también muy regional, un movimiento que difícilmente también integra a sectores externos y obviamente no aceptan el apoyo de estos jefes militares. Por lo tanto, estos tres personajes se ven obligados a salir del estado de Oaxaca, van hacia el estado de Puebla y después van a la zona de influencia del zapatismo. Ahí es cuando precisamente hacen este tipo de acercamiento y esta serie de invitación a Emiliano Zapata a coordinarse de manera conjunta para luchar en contra de los Estados Unidos, que recordemos que para ese momento está la invasión estadounidense. Pero sabemos que en ese caso la política de Emiliano Zapata desde su momento era someterse completamente a los dictados del Plan de Ayala. Entonces, ahí hay como en un principio, ¿no? Una serie de desacuerdo. Obviamente ya después estamos hablando que cuando estalla esta serie de enfrentamiento entre convencionistas y constitucionalistas, pues otra vez Higinio Aguilar va a poder ver la posibilidad, ¿no? O esta puerta que se le abre para irse del lado del convencionismo. Y otra vez es ahí cuando los zapatistas acogen a Higinio Aguilar en ese sentido y otra vez no va a empezar a operar en su zona de influencia, principalmente Puebla y en el estado de Veracruz. Y después viene también aquí una serie de ires y venires, ¿no? Es decir, 1915, todavía Higinio Aguilar se encuentra del lado de los convencionistas, pero sin embargo, ya después como el tercer mes de 1915, otra vez regresa solo al estado de Oaxaca. Ahí sí ya es bien recibido, ¿no? Se incorpora como estas fuerzas que van a estar apoyando a Félix Díaz, aunque cabe mencionar que Félix Díaz no está en el país, y entonces está como ahí en un constante ir y venir la figura de Higinio Aguilar. Para fines de 1915 y principios de 1916, otra vez Higinio Aguilar vuelve a territorio zapatista, es bien aceptado. A mediados de 1910 regresa al estado de Oaxaca, ¿no? Precisamente tiene que ver ahí con la llegada de Félix Díaz, se incorpora con Félix Díaz, y otra vez para 1918 regresa a territorio zapatista y es bien aceptado. Y entonces Higinio Aguilar pasa, ¿no? Como jugando ahí sobre las olas, pero sin embargo es difícil encontrar un personaje con estas características y que sea bien aceptado por los zapatistas. Entonces, volvemos a lo mismo. Creo que aquí juega un papel importantísimo el papel que está teniendo Higinio Aguilar en esta serie de crear esta red de tráfico de armas y de pertrechos que lleguen a los zapatistas en ese sentido. Y bueno, finalmente medio se liga al felicismo y al último languidece. Pero como bien dices tú, tiene la suerte de la longevidad. Y recuerdo que él muere hacia el periodo de Plutarco Elías Calles, hacia 1927, muere septuagenario, todavía opinando de política, etcétera, pero como un hombre más bien excéntrico. No se le tomaba tan en serio. ¿Cómo ves, Edgar? Sí, yo creo que ya precisamente ya como para los últimos años, aunque Higinio Aguilar también forma parte dentro de estos procesos de institucionalización, inclusive de reordenamiento, esta serie de pactos de la llegada del gobierno, inclusive desde Adolfo de la Huerta y después de Álvaro Obregón, porque recordemos que también Higinio Aguilar va a reconocer el plan de Agua Prieta, inclusive también va a ser uno de los militares que lo van a apoyar, y
Inclusive también ya digamos, este gobierno institucional le va a reconocer su grado de general de división, pero sin embargo es un personaje de armas, es un personaje que siempre encuentra precisamente en el aparato militar su modus vivendi, su status quo, y 1923, cuando se inicia la rebelión de la Huertista, otra vez se vuelve a levantar en armas, pero sin embargo otra vez se encuentra cabida en la amnistía de 1924, y como les mencionaba, ya para el año de 1925, pues él muere de alguna manera plácidamente en la Ciudad de México. Es decir, mientras otros generales o fueron asesinados, o fueron mandados al exilio, o fueron perseguidos, Higinio Aguilar es un personaje que encuentra cabida en este gran vaivén y en este gran terremoto que fue la Revolución Mexicana. No, bueno, es un bárbaro. Si me perdonas la conjetura, si hubiera tenido un poquito más de vida, se hubiera ido con Gorostieta y los cristeros y luego hubiera regresado y hubiera sido cardenista. Era un tipo que se sabía mover. Es el ejemplo del oportunismo político en las Fuerzas Armadas, ni modo. Sí. Es un señor de la guerra. Podría ser un personaje de una novela. Sí, bastante. Y yo creo que en ese sentido nos hace falta acercarnos precisamente a estos miembros del Ejército Federal. A mí el otro personaje que me súper encanta es precisamente Rafael Eguialis, porque si nosotros vemos la trayectoria de Rafael Eguialis, que va a ser el otro personaje que se va a incorporar al zapatismo, es un personaje muy similar a Felipe Ángeles. Es decir, y si nosotros hablamos de militares federales incorporados a las fuerzas villistas, siempre el referente obviamente va a ser Felipe Ángeles. Pero sin embargo, Rafael Eguialis tiene una trayectoria tan parecida y es tan parecido a Felipe Ángeles que en verdad también, como lo mencionas, si Higinio Aguilar, ¿no?, dan ganas de escribir una novela o escribir un relato sobre este personaje, también sobre Rafael Eguialis. Es decir, Rafael Eguialis es de los alumnos más destacados dentro del colegio militar, lo mismo que Felipe Ángeles. Inclusive ahí hay bastantes testimonios en que se andan peleando quién es el alumno más aventajado, ¿no?, dentro de esta generación. Uno, Felipe Ángeles, otro, Rafael Eguialis. Los dos son grandes conocedores de artillería, los dos son escritores, los dos van a estudiar al extranjero, los dos son profesores del colegio militar siendo alumnos, y también son no solamente profesores del colegio militar, sino también dentro de la escuela militar de aspirantes. Los dos se van a combatir precisamente a las facciones populares, Ángeles con el villismo, Rafael Eguialis con el zapatismo. Otra cosa que es importante es que dentro de sus métodos militares también rompen con esta forma de hacer la guerra de los mandos del Ejército Federal, es decir, de manera cruenta, como lo habíamos visto con cierto tipo de personajes como Juvencio Robles, el propio Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet. Sin embargo, ¿no?, estos personajes tratan de establecer un diálogo pacífico en contra de aquellos grupos a los que combaten. Es decir, de Ángeles hemos sabido, ¿no?, esta forma de acercamiento con el zapatismo. Pero, sin embargo, en el caso de Rafael Eguialis, también durante el gobierno de Francisco I. Madero, en el momento que Ángeles está combatiendo en Morelos, a Rafael Eguialis se le destina a combatir a los mayas rebeldes en Quintana Roo. Y también establece una política de diálogo contra los rebeldes, cosa que no se había hecho, ¿no? Además, con este tipo de grupos indígenas. Lo triste para estos personajes es que también parecen tener un final también sumamente similar. Es decir, a pesar de tener como un alto grado al interior de las fuerzas populares y ser personajes reconocidos durante el gobierno del Porfiriato, los últimos años son sumamente penosos para ellos y para sus familias. Nosotros vemos en el caso de la familia de Felipe Ángeles que pasa dificultades en territorio norteamericano. En el caso de la familia de Rafael Eguialis, inclusive, ¿no?, ya durante el gobierno de Venustiano Carranza, inclusive también durante el gobierno de Adolfo de la Huerta, su viuda pide, ¿no?, una serie de pensión, ¿no?, pero se le niega, y entonces su familia vive completamente en la pobreza. Es decir, ahí también, inclusive en ese destino final,
tienen como cierto tipo de elementos que son compartidos. Además, ¿no? Inclusive recordemos que Felipe Ángeles es hecho prisionero mediante una traición y Rafael Eguializ también es fusilado junto a su hijo también a través de una traición. Entonces, creo que a mí también otro de los personajes que me encantaría, ¿no? Trabajar como muchísimo a fondo sería precisamente Rafael Eguializ, que también se incorpora precisamente aquí a la facción zapatista. Sí, Eguializ muere todavía en la década revolucionaria, si no mal recuerdo, poco después de la promulgación de la Constitución, pero efectivamente fue traicionado y fusilan al hijo, también un poco como escarmiento a él. Es decir, efectivamente es un final penoso, no solo políticamente, sino personalmente penoso. Sí, claro, él precisamente, ahí hay también como una serie de testimonios contradictorios. Unos mencionan que es porque ya para ese entonces Rafael Eguializ se había acercado al movimiento soberanista, obviamente sobre todo que se va a desarrollar en el estado de Oaxaca, pero sin embargo otro tipo de, digamos, testimonios mencionan que en realidad Rafael Eguializ iba confiado en establecer todavía como esta alianza en conjunto con miras precisamente a combatir una fuerza constitucionalista. Pero como lo menciona, sí, en realidad tuvieron como un final trágico, o sea, es decir, ser fusilado y además ser fusilado junto a tu hijo, ¿no? Pudiendo haber tenido digamos, un final muchísimo más promisorio. Si vemos algunos de los otros miembros del Ejército Federal, ya no que se integraron a las diversas filas revolucionarias, sino que también estuvieron participando dentro de este proceso de institucionalización, creo que existen dos personajes que hubieran tenido cabida perfecta en el proceso institucionalizador. Uno, Felipe Ángeles, y el otro, Rafael Eguializ. Es decir, sí, sin duda. Si nosotros vemos los testimonios que se dan sobre estos personajes desde la época porfiriana, ¿no? Se menciona inclusive que en el caso de Rafael Eguializ era el alumno más inteligente de su generación. Y ojo, ¿no? Entonces estamos hablando de este tipo de procesos. Sí, el proceso institucionalizador incorporó a personajes como Hilario Rodríguez Malpica, ¿no? Precisamente en la creación de ordenanzas o en el establecimiento de reglamentos de artillería en algunos otros casos. Creo que en el caso de Rafael Eguializ pudo haber tenido un final feliz, un poco para hacer un pequeño versito en ese sentido. Pues fíjate, Edgar, que ahí tienes ese reto de escribir un buen boceto, cuando menos, si no es que una buena biografía de Rafael Eguializ, y empezar un poco a meterlo en la historiografía tal y como está Felipe Ángeles. No por el tamaño, la estatura de los personajes. Felipe Ángeles fue director del Colegio Militar y bueno, el alma de la artillería de la División del Norte, pero Eguializ fue miembro del Estado Mayor de Zapata. Fue un personaje que le dio mesura a una guerrilla que estuvo a punto de convertirse en una guerra civil interna. Ellos dieron esta mesura, y el tipo de castigo que se le da para nosotros es muy cruel, pero es un tipo de castigo que en las reglas de la guerra pues era más o menos común. Me estaba yo acordando de cómo muere el general Maldonado, un michoacano federal, en manos de los zapatistas. Lo agarran junto con su hijo después de la toma de Chilpancingo, y el hijo era muy, muy chico. Y entonces lo salvan, al hijo no lo condenan, pero lo hacen ver cómo las mujeres de Morelos linchan a Maldonado, porque él había sido muy cruel con la población civil, y entonces se las dejaron a las mujeres para que vengaran a sus propios hijos, y teniendo al hijo de Maldonado de testigo. Y lo que contaban es que le arrancaban las barbas. Lo primero que hicieron fue arrancarle las barbas. A nosotros vemos eso y nos parece medieval, ¿no? Son las reglas de la guerra y de la guerra civil. Cuando entendamos eso, creo que vamos a entender también muchos comportamientos de contemporáneos
y no nos vamos a meter en eso, pero ahí están. Vamos a entender muchas conductas de guerra que aparecen anecdóticas en las noticias, pero son básicamente de una guerra civil interna. Hay un tipo de federal que me gustaría, para cerrar este programa, a ver si pudiéramos platicar un poquito, que nos pudieras explicar. Después de la derrota de los federales en Chilpancingo, queda toda la tropa federal, muchos agarrados de leva, quedan encerrados en Guanajuato y quieren regresar a sus lugares de origen, básicamente el Bajío, las zonas de Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, etcétera, pero hay otros que son de la zona del Estado de México o no tienen a dónde regresar y se quedan con los zapatistas. Los conocemos porque Laura Espejel estudió el hospital de Cuautla, y en el hospital de Cuautla hay más pacientes por enfermedades venéreas que por balas. Y estos son casi todos gente que viene del Ejército Federal con sus soldaderas y bueno, que no tuvieron nunca ningún tipo de atención, vivían realmente en la miseria y se incorporan al ejército zapatista y llegan enfermos. Zapata los tiene que mandar a México y a los que se enfermaran, decirles, si te enfermas 2 veces vas a tener que pagar tus curaciones, porque no nos alcanza para todo eso. Entonces entendemos esta última parte, la colita de la guerra, los efectos de una guerra tan dura como la de la época de Huerta, en donde los soldados derrotados tienen que regresar. Casi nunca nos preguntamos qué pasa con los derrotados. No con los jerarcas, sino con la tropa. Sí, en efecto, por eso lo que comentaba, resulta importante toda esta serie de recopilación de los testimonios zapatistas de los años 70, porque fuera de eso no hay, es decir, fuera de la historia oral no existe. Si se puede uno rescatar, tratar de establecer la trayectoria de estos personajes como Rafael Eguía Liz, el propio Ángel Barrios, Higinio Aguilar, es a través de los documentos oficiales, a través de las notas periodísticas, y ahí uno los ve, porque están también, digamos, como los ordenamientos y las ratificaciones de los ascensos a través del depósito de oficiales y jefes del ejército y del ex ejército federal, y algunos, de alguna manera, ahí puede rastrear precisamente esta serie de trayectorias. Pero lo otro, es decir, la vida cotidiana, la vida de la tropa, tiene que ver con esta serie de testimonios que muchas veces no se ve. Tú platicabas, ¿no?, precisamente sobre Laura Espejel. Cuando yo estaba realizando precisamente ¿no?, un trabajo sobre el Ejército Federal y tratando de establecer de qué manera se conforma, ¿no?, la tropa, no los mandos, y cómo se daba el proceso de leva. Ella también me facilitó una entrevista maravillosa, ¿no?, de un niño de apenas 13 años, y de cómo de alguna manera este vaivén de la guerra lo va llevando por N cantidad de peripecias, es decir, él es un niño abandonado que proviene del Estado de México y después en la Ciudad de México es recogido por unas prostitutas y entonces ahí se involucra con digamos, con el ambiente del narcotráfico, o con el ambiente de las drogas más que del narcotráfico, las drogas, entonces anda por el tepito, la bolsa, y después en un determinado momento pasa, ¿no?, una tropa por el Zócalo de la Ciudad de México y ahí se suma a la revolución. Y entonces son como esta cantidad de historias que también refleja, ¿no?, lo que tú lo acabas de mencionar, en esta serie de actividades donde la tropa, estos miembros del Ejército Federal, que de alguna manera, ¿no?, algunas ocasiones no tienen ni siquiera qué decidir, es decir, ahí sí creo que podemos ver de manera muy formal o de una manera muy clara esta frase que dice que vino la revolución y los levantó. En efecto, es decir, muchos soldados
participaron del lado federal o del lado morelense porque ahí les tocó, y no es como cuestión de principios, no es cuestión de, en ese tipo de situaciones. Recordemos que precisamente el ejército federal de ese momento es un ejército semiprofesional, es un ejército de leva, es un ejército hecho a fuerzas, ¿no? Y entonces creo que este tipo de situaciones pues provoca esta serie de características muy particulares del proceso revolucionario. Y se vuelve arcaico además. Del ejército que tenía don Porfirio al que tiene Huerta, tú tienes pasos para atrás, tienes más hombres, menos tecnificados y un ejército que requiere de la leva y de las mujeres civiles para poder moverse. Sí, en efecto, y eso es como algo con lo que yo siempre peleo, ¿no? Porque al final de cuentas siempre dices, ¿cómo estos miembros del ejército revolucionario pudieron derrotar a estos miembros del ejército federal? Ojo, es decir, estamos hablando de 30,000 efectivos al inicio y no del proceso revolucionario, que son insuficientes, uno, para hacer frente a un movimiento con este tipo de características. Después dicen, no, pues es que llegaron a ser alrededor de 200,000 efectivos. Perdón, un ejército no se hace de la noche a la mañana, tiene que pasar por un proceso de adiestramiento, por un proceso de formación, por un proceso también de implantamiento ideológico. Y eso no existe, como bien lo acabas de mencionar, Salvador, no lo existe en el Ejército Federal de Victoriano Huerta. Pues Edgar, nos queda un minuto solamente ya para salir. ¿Tienes alguna recomendación de lecturas que nos puedas dar? Bueno, además de las, de los ya conocidos en términos del Ejército Federal, por un lado, los trabajos que ha hecho Javier García Diego, que es el que se ha acercado a al personaje de Gino Aguilar, algunos textos de Mario Ramírez Rancaño, en el caso de los estudios acerca de la Marina, hay los estudios primordiales son los de la doctora Leticia Rivera Cabrieles, y lamentablemente, ¿no? Hay una tesis de María Teresa Franco que no se ha publicado, pero que trata sobre el Ejército Federal. Y bueno, también acérquense precisamente a rescatar la historia a través de los testimonios y la recopilación de la historia real que hicieron Salvador Rueda y Laura Espejel, entre muchos otros, en la década de los 70. Está todos estos testimonios que tú has consultado, que están en la biblioteca Manuel Orozco Iberra, de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, del proyecto que dirigió la maestra Alicia Olivera, pero también hay otros para las otras facciones revolucionarias del equipo que coordinó la doctora Eugenia Meyer para la zona norte y donde participó la doctora Guadalupe Villa, por ejemplo, para la zona de Tlaxcala, donde estuvieron Beatriz Cano y María Eugenia Fuentes. Y creo que tenemos ya un pequeño universo para empezar a hacernos preguntas nuevas sobre testimonios viejos que a veces nos parecían muy sucintos y acaban siendo muy importantes para entender el alma humana y la naturaleza de la revolución, la naturaleza de la guerra revolucionaria. Esto que acabas tú de decir es realmente, pues te voy a decir así, es conmovedor. El que podamos ahora notar el trágico final de Eguía Liz y la rudeza de la gente de la tropa, como este muchacho que fue tomado en leva, de lo que nos estás platicando, que vivía entre las prostitutas, se mete en el circuito de la droga y acaba siendo un soldado de leva, acaban siendo arrastrados por la historia. Pero es que así es, y así sigue siendo, y así fue. Si empezamos a entender eso, sociologizamos un poco la historia y vamos a entender algunas otras cosas. Y si nos metemos con un poco de visión de antropólogo, entendemos la otra parte, la dimensión de la proporción humana, porque a veces los historiadores solemos ser un poco fríos. No sé cómo la veas, Edgar. Hablamos de cosas calientes y somos fríos. Sí, en efecto, creo que si hay como una pelea que yo tengo, que a veces se hace con el tipo de historia militar, es que muchas veces se hace como historia de Estado Mayor, o si se hace como historia basada en números. Es decir, esta tropa o esta facción contaba con tal número de efectivos y se movían en determinado movimiento. Estamos hablando de seres humanos, lo que tú acabas de decir, y los seres humanos somos muy
volátiles. Si somos muy volátiles en términos de nuestra vida cotidiana, imaginémonos en tiempos de guerra, y eso es muchísimo más difícil. Por eso yo mencionaba esta parte de, es muy difícil crear un ejército profesional en tan poco tiempo. Nosotros podemos ser ciudadanos armados, ¿no? O inclusive hombres armados también, pero no podemos ser soldados. El ser soldados significa cierto tipo de características. Seguramente, ¿no? A mí me ponen un fusil en medio de la guerra y yo voy a hacer lo que muchos otros. Seguramente voy a correr o me quedo paralizado, etcétera, etcétera. Y creo que precisamente al hacer precisamente historia militar, se trata de los seres humanos, y entonces lo que te da el calor del ser humano, lo que te da esta forma, cómo piensan, cómo sienten, cómo viven este proceso de la guerra, pues tiene que ver con esta serie de testimonios. Yo creo que en ese sentido tendríamos que tratar de entender que la historia tiene que ver con los individuos, y los individuos tienen que ver con sentimientos, pasiones, odios, amores, resentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, la guerra es la guerra. Tú hablabas hace un rato de esta serie de actos crueles, y los actos crueles lamentablemente también van relacionados muy, o van muy de la mano con la guerra, y estos actos crueles los vemos en el zapatismo, en el Ejército Federal, en el villismo, en el constitucionalismo. Y entonces los individuos de esa época pues se tienen que ajustar, ¿no? O tienen que vivir también ese tipo de formas. Y fíjate, eso me hace pensar que debemos acercarnos otra vez a los escritos de John Keegan sobre la historia de la guerra, porque pone énfasis en esto que tú estás ahorita mencionando. Finalmente el soldado en la trinchera o el soldado en el frente, lo primero que siente es miedo. Ahí hay una cosa que tiene que ver con nuestra biología. Pero el soldado tiene, a pesar de que tenga miedo, tiene un comportamiento que hace que finalmente la guerra exista. Claro. Hay que leer nuevamente a Keegan con este otro código, y que es el código que él inició, que fue muy novedoso en su momento. Yo debo decirlo que yo lo leí ya pues muchos años después de que él escribió, gracias a Pancho Pineda, a Francisco Pineda, que nunca lloraremos suficiente. Él fue el que nos recomendó leer a Keegan para poder entender qué pasaba con la gente de las levas. Sí, en efecto, yo creo que sí hay como esta visión de la historia. A mí Keegan también me súper encanta, es decir, desde su historia de la guerra, pero sobre todo el rostro de la batalla, que nos dice, no es un rostro, son varios rostros de la batalla, y estos rostros no tienen que ver con la dirigencia, tienen que ver con las clases populares, tienen que ver que un ejército no se mueve como si fuera una pieza de ajedrez, tiene que ver con un entramado en términos humanos, y eso es fundamental. Y lo que acabas de decir, creo que si alguien tiene como este tipo de acercamiento hacia el zapatismo y le da ese tipo de acercamiento y ese tipo de calor humano, pues es Francisco Pineda, ¿no? Con esta serie también de testimonios que constantemente va poniendo a través de su relato, de su ejercicio de análisis. Eso es como fundamental, y es otra vez como el llamado a recuperar ese tipo de historia, que es así como se debe de ver, debe de ser la historia, pues si no la historia no tiene sentido, ¿no? Y le quitas todo, digamos, toda funcionalidad, y además le quitas el calor humano, que es lo primordial. Sí, se convierte en pura literatura. Por eso cuando yo uso la palabra historiografía, siempre trato de que no quede nada más como la escritura de la historia. Pareciera que la historiografía es un género literario, pero no, se le quita este calor humano que curiosamente los literatos del siglo XIX, finales del XIX, sí le dotaron a la literatura, este calor humano, este sentir que las cosas palpitan. Se nos olvida también de repente lo que decía Carr, que los historiadores somos finalmente hombres de letras. Pareciera que esa parte la hacemos a un lado. Edgar Ross, ¿sabes qué? Entretenida y qué buena está esta entrevista, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado y que hayas aceptado que yo pudiera ser tu interlocutor.
Mucho, mucho gusto me da y te agradezco enormemente. No, al contrario, Salvador, lo que te mencionaba, muchísimas gracias por la invitación y se me hace difícil como otra vez llamarte como Salvador porque como te lo mencioné, yo encuentro como maestros que nos enseñan este arte de la guerra y este arte también y este oficio de la historia y es difícil, ¿no? Como acercarse o llamarlos familiarmente en ese sentido y pues yo me siento muy, muy halagado y eternamente agradecido por la invitación y bueno, compartir contigo este espacio y también con Aldo Morales que estuvo ahí atrás en los controles. Para mí siempre es un gusto y un placer. Muchísimas gracias, Edgar. Pues vamos a darle ya final al programa, porque si no, Aldo va a tener mucho trabajo precisamente en la edición. Sí. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Edgar Urbina Sebastián, historiador del zapatismo. Muchas gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanimaldo Morales, a quien le agradecemos muchísimo toda esta periplo que nos permite hacer estos programas a distancia. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Arlene Turcot, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.